Buenos días, bienvenido a su programa Radial Ánimo. Soy la abogada Lady Campos, transmitiéndoles en vivo desde este país de Canadá esta mañana de la última semana de mayo. Hoy nos toca hablar sobre el tema de los derechos humanos. Le he titulado al tema de hoy la criminología y la impulsividad. La semana anterior platicamos acerca de la impulsividad desde el punto de vista de la teología, desde el punto de vista de la palabra de Dios, y esta semana vamos a hablar desde el punto de vista de los derechos humanos, de la criminología y de las ciencias, qué es lo que nos dicen acerca de la impulsividad. Y vamos a empezar el programa dando diversos ejemplos de cómo podemos acreditar legalmente en criminología o en cualquier materia, en cualquier área del derecho, que una persona es impulsiva y violenta los derechos humanos que están a su entorno. Por ejemplo, les voy a hablar del caso de una custodia, un padre de familia que estaba peleando por la custodia de sus menores hijos, y resulta que pues no pudo ganar este caso porque el abogado de la contraparte, mediante una resonancia magnética que se le practicó al padre de estos menores, se acreditó de que él era una persona sumamente impulsiva. Esta resonancia magnética estuvo acompañada también de periciales en psicología, de periciales en psiquiatría, y pues se acreditó ante un juez familiar de que este padre no era apto para tener la custodia de sus hijos menores de edad, en virtud de que tenía un pobre control de sus impulsos, razón de ser por la cual él provocaba violencia familiar dentro de su hogar. También otro caso de impulsividad es, me ha tocado casos y ha tocado casos, perdón, un paréntesis, recuerden que este día es de asesorías jurídicas gratuitas. Les comentaba otro caso de impulsividad, es cuando un novio se encuentra al volante y está peleando con su pareja, con la novia, y le imprime velocidad al carro, pisa el acelerador con el objeto de amedrentar o intimidar a su pareja. Y bueno, este es otro reflejo de que esta persona, este varón, es sumamente impulsivo y tiene que tener cuidado. Y bueno, el último y el más sonado caso de impulsividad que no se detectó a tiempo fue el de este joven de 18 años de Uvalde, en Texas. Este triste caso de un joven que acribilló a 21 personas. Y pues fue algo muy triste que sucede en nuestra sociedad en diversos países. Y el propósito de esta conferencia es que nosotros podamos detectar cuando tú eres impulsivo, cuando los que están a tu entorno, sea tu esposo, tu esposa, tus menores hijos, tus compañeros de trabajo, tus vecinos son impulsivos. ¿Qué podemos hacer en el caso que nos encontremos con el detalle de que nosotros estamos practicando la impulsividad? ¿Cómo podemos tratar con nuestra impulsividad? Y también a lo que nos lleva un caso de impulsividad que desde la temprana edad no se trata, no es atendida profesionalmente. Las ciencias y la criminología nos dicen que existen comportamientos que ocurren como respuesta al estrés y acontecimientos traumáticos, que pueden desaparecer con el transcurso de las horas, pero hay otros que se hacen repetitivos e incontrolables, e incluso que son provocados por obsesiones que cada vez se vuelven más intensas. Por ejemplo, hay muchas personas que están obsesionadas a estar solos y en su impulsividad amenazan con suicidarse si su pareja, si sus padres, si sus hijos los abandonan.
Y vamos a conocer los síntomas que apuntan a comportamientos impulsivos, según las ciencias. Si bien los comportamientos impulsivos pueden llegar a señalar la existencia de un trastorno obsesivo-compulsivo, conviene identificar cuando estos comportamientos son realmente impulsivos y merecen una atención profesional, una atención particular. Por eso la importancia de este tema dentro de los derechos humanos. En tal sentido es importante saber que los comportamientos impulsivos se identifican porque giran en torno a una serie de temores, necesidades e incluso obsesiones tales como, fíjense, cosas tan sencillas, pero que son focos rojos que debe de alertar nuestra conducta o la conducta de los demás para ser tratada profesionalmente. Por ejemplo, miedo a contaminarse con la suciedad. Necesidad incontrolable de que las cosas tengan un orden simétrico. Comportamientos como respuestas a pensamientos agresivos e indeseados, y en tal sentido cuando un comportamiento se hace repetitivo en torno a estas tres condiciones que acabo de enumerar, es posible que se trate de comportamientos impulsivos y necesitas consultar a un especialista. Ante la necesidad de manifestar comportamientos impulsivos, la persona que padece de este tipo de afección, producto de trastorno de la salud mental, siente estrés o visualiza imágenes incómodas que le producen angustia. Estos síntomas hacen que la persona no pueda controlar esos comportamientos repetitivos y se sienta obligada a cumplirlos, ya que solo así reduce su ansiedad, que se relaciona con obsesiones. Algunos de los comportamientos impulsivos, vamos a observar, es, por ejemplo, también verificar repetitivamente que la estufa esté apagada o las puertas estén con llave. Ese es un comportamiento impulsivo. Otro es estarse lavándose las manos una y otra vez, o repetir plegarias, frases o una palabra en voz baja, en forma repetitiva, constantemente durante el día. También llevar conteos bajo patrones determinados. Ese es un impulso que es una alerta. Otro es ordenar los objetos de forma sistemática. Ahora bien, vamos a ver cuáles son las causas y factores de riesgos de una persona que es impulsiva. Aunque no hay una causa única y definitiva de los comportamientos impulsivos, sí se pueden mencionar algunas que estimulan este tipo de comportamientos. Una de estas causas es biológica, ya que los cambios en la química natural del cuerpo y las funciones cerebrales influyen en los comportamientos impulsivos. De igual forma, se sospecha que ciertos componentes genéticos podrían ser las causantes, al igual que factores del entorno como las infecciones, imagínense. Por otra parte, el riesgo se incrementa cuando se tienen antecedentes familiares con este tipo de trastorno o cuando se originan acontecimientos estresantes o traumáticos. El padecimiento de trastornos de salud mental también es otra causa que estimula el comportamiento compulsivo, como por ejemplo la depresión o el trastorno de ansiedad. Tenemos que tener mucho cuidado con estos factores en nuestras vidas para tratarlos, porque si nosotros no lo tratamos a tiempo o no nos preocupamos porque se han tratado alrededor de nuestra familia o en nuestra familia, en nuestra área de trabajo, podría ocasionar problemas legales mayores. Ahora bien, ¿cómo puedes evitar o tratar los comportamientos impulsivos? Esta mañana yo te pregunto, ¿cómo puedes evitar o tratar los comportamientos compulsivos? En primer lugar, puedes establecer rituales o reglas que te permitan controlar la ansiedad. Conócete a ti mismo. Date cuenta cuáles son tus reacciones, date cuenta cómo contestas, qué pensamientos te vienen ante determinada situación, para que puedas establecer reglas y los puedas controlar. Cuando se presentan condiciones que puedan llevarte a comportamientos impulsivos, es
este tipo de comportamiento que va a ser común y menos controlable. Cuando te pase esto, es mejor contar con un profesional capacitado para guiarte mediante psicoterapia. Si tú no puedes controlarte por ti misma, es necesario que cuentes con un profesional capacitado para guiarte mediante psicoterapias con las que puedas aprender estrategias para tomar el control. En criminología, los abogados trabajan a la par con los psicólogos, con los psiquiatras, para poder determinar qué originó la conducta impulsiva de tal o cual persona. ¿Cómo sabes? Otra pregunta, si una persona es impulsiva, ¿cómo lo puedes determinar? Y vamos a ver las características de estas personas, otras características, aparte que las que te hemos mencionado. Una de ellas, actúan antes de pensar. Ten cuidado si tú eres una persona de los que actúan antes de pensar. No tolera la frustración. Eso es tan importante, estimado radioescuchas, que nosotros sepamos tolerar la frustración en donde sea que tú te desenvuelvas. Primeramente en tu familia, segundo en el área profesional, tercero en el área de tus vecinos, en el área comercial. Tienes que tolerar la frustración. Ese es algo que tenemos que todos los seres humanos aprender a hacerlo. Otra característica de las personas impulsivas es que procrastinan. Te voy a decir qué es procrastinar. Procrastinar es diferir o postergar un asunto importante. Por ejemplo, que tú hoy descubres a través de todas las características que te estoy dando de las personas impulsivas que eres una persona impulsiva, que eres una persona que actúa sin pensar, que tienes cierta obsesión con el orden, que no toleras la frustración, cualquiera te saca de tus casillas, el mal tiempo, la conducta rebelde de un hijo, un empleado indolente, etc. La situación económica. Y procrastinas, ¿qué haces? No te atiendes, difieres y postergas este asunto. Toma nota que esto es muy importante. También realizas conductas compensatorias. Estas situaciones deben de atenderse. Tienes que darte cuenta que esto no puedes tomarlo como algo irrelevante y te tienes que quitar ese temor a afrontar o esa pereza a resolver este problema de la impulsividad. Y yo me he dado cuenta en muchos casos, en materia penal, que las personas que se les diagnostica tienen un pobre control de sus impulsos. ¿Qué quiere decir? Que son personas que fracasaron en un matrimonio por su conducta impulsiva y violenta, se vuelven a casar, vuelven a fracasar, se vuelven a casar, vuelven a fracasar, pero porque procrastinan, porque no le dan importancia al asunto de la impulsividad, lo dejan para mañana, para después, no pueden ser atendidos. El problema es que la impulsividad avanza, no se queda estática, va avanzando conforme nosotros vamos creciendo, nuestra mente va creciendo en la época del proceso de la vejez. Todo eso, por eso les mencionaba al principio las causas biológicas que pueden hacer que una persona sea más impulsiva con el paso del tiempo. Y en esta mañana yo te voy a platicar de 8 estrategias donde tú puedes trabajar con tu impulsividad. Si tú puedes hacerlo por ti mismo, en caso contrario, pide una ayuda profesional. Y esta información se encuentra en las redes, se llama inteligencia emocional, cualquiera puede tener acceso. Y esto tú te das cuenta que eres una persona impulsiva cuando tienes estos comentarios, cuando tú piensas, he vuelto a precipitarme. No debería haber dicho eso. ¿Por qué compré esto si no lo necesito? ¿Te identificas, estimado radioescucha, con estas preguntas? ¿Te identificas? ¿Lo has dicho tú? ¿Has hablado acerca de esto?
La expresión me arrepiento aparece con frecuencia en tus pensamientos. Tal vez seas muy impulsivo o muy impulsiva, pero ¿cuándo la impulsividad puede ser considerado como un problema? ¿Cuándo? Antes de que te diga cuándo la impulsividad puede ser considerada un problema, en cuanto a la palabra me arrepiento, las personas impulsivas son muy dadas a estar pidiendo perdón. Pero como este problema de conducta ha avanzado y la persona se niega a reconocer que tiene un problema emocional, que tiene un problema mental, es denigrante para él o para ella ir a un psicólogo, ir a un psiquiatra. Es algo que no lo concibe. Muchas veces la soberbia nos hace pensar, yo no tengo un problema con esto, entonces yo puedo seguir trabajando, yo puedo seguir con mi vida familiar, yo puedo seguir con mi vida académica, pero realmente eso te va a frenar que no puedas alcanzar el éxito en otras áreas de tu vida. Cuando les decía la palabra me arrepiento, en los casos de divorcios, en los casos de problemas familiares, los abogados nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, el esposo que practica la violencia familiar en su casa, él siempre le dice a la esposa, después de que la golpea, regresa y le dice, perdóname, la verdad es que no sé qué me pasó, pero no vuelve a pasar. Al rato vuelve a haber una situación en su casa y como no es tolerante a la frustración, como no acepta que tiene un problema, vuelve a estallar, vuelve a ser impulsivo, vuelve a volver, otra vez vuelve a decir, me arrepiento. Ustedes no se imaginan cuántas asesorías hay de mujeres que te preguntan, pero ¿por qué si se arrepiente vuelve a lo mismo? ¿Por qué si me pide perdón vuelve a lo mismo? Porque tiene un problema de impulsividad, porque es una persona que no es tolerante a la frustración. Entonces a estas personas hay que invitarlas a que tomen un tratamiento, a que sigan una determinada terapia para el efecto de que aprendan a controlar por sí mismos su impulsividad. Bueno, la impulsividad puede ser considerada un problema. En primer lugar, vamos a diferenciar qué es impulso y qué es impulsividad, para que no nos confundamos. El impulso es algo positivo, es cuando se refiere a motivación, a iniciativa, a estímulo, que rompe el bloqueo frente al miedo o la inactividad, a la hora de poner en marcha cambios, proyectos o aspiraciones. Por ejemplo, yo hoy tuve el impulso de hacer esta conferencia, primeramente porque me ayudó cuando yo la estudié a conocerme a mí misma y también me ayudó también me ayuda a que yo pueda compartir estos conocimientos con mi audiencia. Entonces yo tuve este impulso, o sea, fue algo bueno lo que hizo que yo me animara, que yo tomara coraje, que tomara la iniciativa de poner en marcha este proyecto. Ahora vamos a ver cómo son las personas impulsivas. Vean que es todo lo contrario al impulso. Yo puedo tener impulso para vivir, pero puedo ser una persona impulsiva también. Las personas impulsivas. Cuando hablamos de impulsividad, estimados radioescuchas, nos referimos a la tendencia a reaccionar de forma precipitada o no meditada ante una situación externa, sin pensar sobre las consecuencias a largo plazo. Es la puesta en marcha de conductas que son impulsadas por la emoción que sentimos en ese momento, lo que ocasiona una baja percepción de control de dichos impulsos y en muchas ocasiones sentimientos de culpa o arrepentimiento. Si tú reaccionas de una forma que después te provoca culpa o arrepentimiento, tienes un problema de impulsividad. En otras formas de decir la impulsividad es cuando alguien dice de otro, es que es un cerillito, en cualquier momento se prende. En otras palabras, en criminología se llama, es una persona impulsiva y tiene un pobre control de sus impulsos. Una madre que, porque el hijo tira un poco de leche y estalla,
y le gritonea al hijo y nada más ve la carita del niño asustado, no se explica cuán grande fue el problema. Y esa madre, después de que fue impulsiva, siente remordimiento, siente culpa y abraza a su hijo y le pide perdón y lo besa. Pero eso es una alerta roja en esa madre que está siendo impulsiva, que está viviendo con sentimientos de culpa o arrepentimiento y necesita ayuda profesional. Las personas impulsivas actúan antes de pensar, son poco reflexivas y toman decisiones precipitadas sin realizar una valoración coste-beneficio. Suelen tener dificultades en sus relaciones interpersonales debido a sus reacciones emocionales en el área social, laboral, familiar y de pareja. Y no suelen utilizar la rumiación. ¿Qué es esto? Dar muchas vueltas a las cosas antes de hacerla. Pensar, ver lo positivo y lo negativo. Si tú haces tal proyecto, si tú dices, si tú contestas. Y la rumiación es una estrategia de afrontamiento. O sea, es algo que te va a preparar para lo que tengas que hacer. Pero tuviste tiempo de pensarlo, le dedicaste tiempo a pensarlo. Cosas que no hacen los impulsivos. Los impulsivos se avientan. Viene la emoción, viene la palabra en su boca y la sacan. Viene el deseo, la ira, el enojo de golpear y golpean. No se ponen a pensar, me va a ocasionar un problema en mi matrimonio o voy a ser demandada ante una autoridad que protege a los menores y estoy maltratando a mi hijo, etc. No se ponen a pensar eso. Los estudios en criminología y las ciencias nos hablan de cuidarnos sobre estas reacciones impulsivas, estimado radioescuchas. Y frente a estas emociones que nos son desagradables, quiero que esta mañana no te distraigas y tomes nota de lo que te estoy diciendo. Piensa, rumea acerca de lo que estamos platicando, porque si tú tienes estas emociones que son desagradables, tienes que saber cómo manejarlas. ¿Y cuáles son las emociones que no son desagradables? La ansiedad, el estrés, la incertidumbre. ¿Cuánto tiempo me va a durar este trabajo? Y si me compro un carro, ¿siempre voy a poder pagarlo? Tengo tanto tiempo para pagar mi hipoteca. Sí, voy a tener salud para hacerlo, voy a tener la vida para terminar esos largos plazos que te ponen los bancos. Otra cosa que es muy común en los niños, en los adolescentes que están manejando sus cuestiones biológicas y hormonales, es el aburrimiento, es la frustración. Los adolescentes están luchando adolecen con esa personalidad que se les está formando, están teniendo sus primeras experiencias al ser socialmente aceptados, incluso con el sexo femenino. Otras que son emociones desagradables es el enfado. La baja tolerancia a estas emociones produce respuestas inmediatas con el objetivo de reducir el malestar a corto plazo. La clave está en aprender a identificar y regular estas emociones. Todos vamos a sentir estas emociones desagradables, pero tenemos que regularlas. En criminología nos dan muchas pautas de cómo regular estas emociones. La clave está en aprender a identificarlas y comprender qué quiere decirnos y sobre todo aprender a aceptarlas. O sea, no está mal que te enojes. El problema es que alimentes ese enojo, llegues a la ira y después de la ira cometas un delito, agredas a una persona, digas algo de lo cual después tienes que pedir perdón. Por eso es la importancia de identificar esos sentimientos desagradables con los que nos vamos a enfrentar día a día. Y tenemos que ser tolerantes, tenemos que aceptarlos. Bueno, no me salió bien, no pude hacer esto, no se dieron los términos para esta negociación. Lo acepto, pero no por eso voy a estallar, no por eso voy a aventar mi computadora al piso, no por eso voy a destruir los papeles del proyecto que hice, no por eso voy a maltratar a mis hijos, no por eso voy a insultar a mi esposa, no por eso voy a patear en un mueble. No, contrólate.
Reconoce ese sentimiento desagradable. Reconoce, identifícalo. ¿Qué fue lo que te trajo ese sentimiento? Y trabaja con él. Aprende a aceptarlo. Vivimos en un mundo donde todos somos diferentes. Por eso tenemos que ser tolerantes a la frustración. En un artículo que está en internet de José Serrano, describe las técnicas más útiles para el autocontrol emocional. Y nos cuenta una fábula muy didáctica sobre esta gestión emocional. Empieza diciéndonos, ¿cuál es el origen de tu impulsividad? ¿Cuándo te empezó tu impulsividad? Puede ser en la adolescencia. La impulsividad y la búsqueda de sensaciones novedosas son parte del proceso evolutivo en cualquier adolescente. Y a diferencia de la edad adulta, el adolescente no tiende a valorar las consecuencias de sus acciones. Los adolescentes son muy impulsivos, ni suelen planificar a largo plazo, movilizándose principalmente por la gratificación inmediata. Ese es el problema que tienen los adolescentes. Y si tú como padre, tú como maestro, tú como educador no te percatas que las personas que están a tu alrededor están teniendo este problema, que solamente se mueven por su gratificación inmediata, si tú no puedes detectar esto, les vas a alimentar la impulsividad, que va a ser evolutiva. Y con el tiempo se va a convertir en algo disfuncional en esos adolescentes. Si nosotros como madres de familia no nos damos cuenta que nuestro hijo o nuestra hija se está desarrollando un patrón de conducta impulsiva, esta va a evolucionar y lo va a hacer disfuncional en su área de sociabilización con los demás. ¿Y dónde va a empezar? En tu casa. Ahí tú vas a ver cuando uno de tus jóvenes, uno de tus hijos, uno de tus nietos, uno de tus sobrinos, tu esposo o tú misma estás siendo disfuncional, como que ya no estás encajando. Y esto va a afectar áreas vitales de las personas, sobre todo en los adolescentes. Les va a impedir trabajar y fomentar el control de esos impulsos de forma temprana. Si no le puedes ayudar o si no lo canalizas para que tenga una ayuda profesional. En la edad adulta existen estudios que relacionan la falta de control de impulsos con factores biológicos y estructuras de personalidad, que incluyen circuitos y áreas cerebrales. Por eso es necesaria la ayuda profesional, la ayuda de las ciencias. Incluyen circuitos y áreas cerebrales específicas que podrían explicar por qué la gente es impulsiva. Por ejemplo, en el caso de la conducta violenta o antisocial. No hay que olvidar dicha vulnerabilidad biológica para poder tener una visión completa de la impulsividad y atacar cada área que se haya abierto para que ese joven o ese niño o ese adulto estén siendo impulsivos. Y más allá de la parte biológica, la educación y los factores socioambientales juegan un papel fundamental en el desarrollo de las conductas impulsivas como estrategia de afrontamiento. ¿Qué quiere decir? Que si tú eres una madre impulsiva, tú eres un padre impulsivo, no esperes que tu hijo sea una persona que tiene control de sus emociones, que sea una persona que sea tolerante a la frustración, porque nosotros no le hemos dado ese ejemplo. O nosotros, por nuestra falta de conocimiento, nos hemos olvidado de atacar esa área de su conducta, ayudarlo en esa área de su conducta. A eso me refiero a atacar. El contexto familiar y las interacciones sociales en el ámbito escolar también son importantes. Tienes que estar en mucha comunicación con tu niño, con tu adolescente. Las áreas de trabajo en los adultos influyen en nuestros modelos de conducta. Nosotros podemos tener unos modelos y unas influencias muy fuertes, pero no todos están capacitados para vencerlos, para apartarse, para poner un límite. Tenemos que ayudar a los que están a nuestro entorno a reconocer y a saber cómo tratar, cómo interpretar y cómo reaccionar ante eventos y estados emocionales. Cosas que te tienes que preguntar, que te ayudan primeramente para saber si tú eres impulsivo o quiénes en tu casa, en tu trabajo, en tu escuela son impulsivos. ¿Qué pensamos sobre los que estamos sintiendo? Cuando tengas un
sentimiento agradable o desagradable? ¿Qué es lo que estás pensando cuando tienes ese sentimiento? ¿Es algo malo? ¿No deberías sentirlo? ¿Puedes evitarlo? La impulsividad, estimado radioescucha, se expresa en modelos de respuesta ante las dificultades que afrontamos en nuestra vida. Son modelos que construimos y que se perpetúan en nosotros y nosotras. Si no le ponemos remedio, iniciamos estrategias de cambio y aprendizaje. Conductas agresivas o violentas, consumo de sustancias, conductas antisociales o delictivas, adicción al juego, el comer emocional, son exponentes de un funcionamiento impulsivo. O sea, no podemos ver en forma ligera cuando los que están a nuestro alrededor o nosotros mismos somos agresivos, somos violentos, estamos consumiendo sustancias, tenemos conductas antisociales, nos gusta aislarnos, o delictivas, cuando tenemos adicciones a juegos, cuando tenemos adicciones a compras, cuando comemos por emoción. Estoy muy feliz, tengo muchas ganas de comer. Estoy triste, no voy a comer por varios días. Estos son exponentes de un funcionamiento impulsivo. ¿Cuándo la impulsividad se convierte en un obstáculo? ¿Cuándo? Cuando en este momento vamos a ver una reflexión sobre los momentos de pérdida de autocontrol. Yo les sugiero, cuando ustedes tengan tiempo, vean es un mini documental de 2 minutos de Ana Mantzaris. Es una persona que hizo un pequeño film en su primer año en el Royal College de los Artes en Berlín. Esta mujer ha recibido numerosos galardones. Este documental, este pequeño film, se llama Suficiente, Enough. Y en forma tan sencilla, con puppies, con los muñecos como títeres, nos muestra cuando las personas ya no soportan, rebasaron sus límites de tolerancia, lo que están viviendo, y tienen una forma de demostrar su impulsividad. Y esto lo vemos tristemente ¿cuántas veces en la noticia ustedes no han leído que una persona está en el metro y ve a otra y le empuja, la avienta a donde va a pasar el transporte? ¿Cuántas personas ya no pueden con su impulsividad, ya no pueden con ese manejo de emociones, con ese descontrol? Ya están viviendo en forma disfuncional y cometen delitos. Por eso te tienes que preguntar hoy, ¿eres una persona impulsiva? Tienes que medir tu termómetro de tu impulsividad. En un principio, estimados radioescuchas, los comportamientos impulsivos pueden ser inofensivos, lo que les decía, tanto para quien los padece como para quienes le rodean. Pero poco a poco puede ir originando consecuencias cada vez más graves. Lo mejor es que sigas nuestra recomendación en caso de padecer este tipo de comportamiento y busques ayuda profesional. Una persona impulsiva maltrata, violenta los derechos humanos de los que están a su alrededor. Recuerda que es conveniente la consulta con un especialista con una emoción o aspecto de nuestra conducta, personalidad o pensamiento están infiriendo en nuestro día a día. Y antes de empezar, quiero que vuelvas a preguntarte, ¿cómo crees que eres de impulsivo o impulsiva? ¿Eres poco impulsivo? ¿Eres normal de impulsivo? ¿Eres algo o eres muy impulsivo? Y una vez que tú te contestes esto, te voy a dar 8 recomendaciones. Les comento esto, están circulando estas recomendaciones en las redes sociales y nos ayudan muchísimo. Y vamos a ver cuáles son. Primero, ¿se acuerdan lo que les dije momentos antes? Identifica qué es lo que sientes cuando te ven de un sentimiento desagradable. ¿Tienes enfado? ¿Tienes rabia?
tienes ansiedad, tienes frustración, identifica la emoción que sientes. Es el primer paso para poder interpretarla y regularla. 2. Acepta tus emociones menos agradables. Son parte de nuestra esencia y de nuestro repertorio de comportamiento. No podemos evitarlas. ¿Imaginas cómo sería vivir sin sentir esas emociones? Sin sentir miedo, sin sentir nervios, ni enfado ni frustración. Nos convertiríamos en personas temerarias, conformistas, vacías o infelices. No podríamos dar un significado emocional a lo vivido, ni valorar lo positivo. Las emociones agradables existen porque existen las que no lo son. Eso empieza por aceptarlo. Y las emociones desagradables no son necesariamente indicadoras de algo malo, sino la expresión de nuestro propio sistema de alerta o de defensa, de nuestro sistema de valores, por lo que cumplen una función. Por eso no las podemos evitar. Por eso no te frustres porque te sientes enojado. Frústrate, siéntete mal si no aprendes a controlarlas, porque eso quiere decir que vas a tener un comportamiento impulsivo, disfuncional y antisocial. Tercero, cambia tu discurso, evita la queja constante. Cuarto, cuando te venga esa emoción, ese sentimiento desagradable que te pueda llevar a la impulsividad, tan fácil, cuenta hasta 10. Párate unos segundos antes de actuar. Siente que tú diriges o controlas tu conducta, no ella a ti. ¿Quieres evitar ser un criminal? Controla tu conducta, no dejes que ella te controle a ti. ¿Quieres tener un buen comportamiento social? Controla tu conducta, no dejes que ella te controle a ti. También distráete. Cambia tu foco de atención. Eso te va a ayudar a demorar tus impulsos. A mí algo que me desestresa mucho, estimado que te escuchas, es caminar. Me gusta caminar y pensar, pero me gusta caminar en el aire libre, viendo la naturaleza, respirando el aire puro y ver los atardeceres. Tenemos que cambiar nuestro foco de atención porque todos vamos a vivir con estrés durante el día. El número 6, haz una lista de tus pros y de tus contras. Para que te conozcas a ti mismo, anota las consecuencias positivas y negativas que tendrían las diferentes formas de actuar ante una misma situación. Y gradúalas de 0 a 5 por nivel de importancia. Vas a descubrir los motivos principales que están movilizando tus decisiones y te ayudará a hacerlo de una manera más reflexiva y eficaz. 7. Clarifica tu punto de no retorno. Detecta cuando sientas que empiezas a actuar de manera automática o poco controlada. Y corta la situación. Salte de ella. Si tú vas a tratar con una persona impulsiva, con una persona colérica, con una persona agresiva, evítalo. Evítalo. Salte de esa situación. Tienes que saber hasta dónde tú estás entrenado para tolerar cierta o determinada situación. Otra forma que nos ayuda a controlarnos es la respiración. La respiración abdominal o diafragmática puede ayudarte a controlar tus impulsos y a demorar tu agresividad, ya que la impulsividad tiene una fuerte relación con la agresividad. Sientes que te viene el enojo, sientes que te viene la ira, no contestes, respira. Respira tranquilamente, pausadamente, hasta que sientas que el impulso que estaba a punto de salir lo has controlado. La conducta impulsiva en los seres humanos se expresa con características también como la impaciencia, la constante búsqueda del riesgo y el placer. Esas personas que les gustan los deportes que ponen en riesgo su vida son personas sumamente impulsivas y muchas han pagado el precio, muchas se han quedado, han dejado su vida por practicar esos deportes, esos eventos que los ponen en riesgo. También por la necesidad del placer, la necesidad de una recompensa inmediata, la dificultad para analizar las consecuencias de los propios actos y la agresividad. Este es un estudio que
Evenden hizo en el 1999, y también nos muestra que otras características de la impulsividad es la habilidad para detenerte. Cuando tú tienes falta de cuando tú tienes escaso juicio, esa es otra de las características de la impulsividad. Cuando tienes dificultades para la planificación, porque eres impaciente, la anticipación de resultados desfavorables y la falta de autocontrol son las características de una persona impulsiva. Y la urgencia de atender nuestra impulsividad es que eso nos puede hacer llegar a perder nuestro patrimonio, nuestra familia, nuestra libertad e incluso la vida. Yo les he comentado, para terminar este tema, en este país existen escuelas de la ira, así se les llama, anger. Estas escuelas se utilizan para los niños, adolescentes, y en otra área, en otras instituciones, para los adultos que no han cometido un delito, o para los adultos que han cometido un delito, que es donde entra la criminología, para el efecto de ayudar a estas personas desde el momento que se detecta el problema de la impulsividad a controlarlo. Con estas 8 formas de poder ayudar a un niño a controlar desde pequeño su enojo. Y es un trabajo que se realiza tanto con la participación de los padres, la participación del gobierno, la participación de los educadores, la participación de la ciencia, de la criminología. ¿Por qué? Porque todos centran su atención en una persona de cualquier edad que está practicando la impulsividad, que tiene brotes de ira incontrolables, que es agresivo. ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es la finalidad que desde temprana edad, desde tempranos inicios de los focos rojos se empieza a tratar este problema? Que se frena la delincuencia, se frena ser parte de una familia disfuncional, porque los mismos miembros de una familia aprenden a controlarse, aprenden a lidiar con la frustración, que también en nuestras familias lo vamos a poder vivir. Cuando no se ha cometido un delito es cuando están los asuntos en los juzgados familiares, que estamos viendo brotes de gente que está con violencia intrafamiliar, que ya amenaza con matar, que ya utiliza armas para amenazar, etc. Son personas que también necesitan estar en una rehabilitación. Y en el último caso, en criminología, cuando ya entra la criminología, es cuando estas personas ya cometieron un delito, cuando estas personas ya privaron de la vida a otro por un momento de enojo, por una acción impulsiva que nunca aprendieron, o si aprendieron no les interesó controlarlas. Y estas personas están obligadas como parte de la rehabilitación, además de estar privados de su libertad en un centro de detención, están obligados a asistir a estas escuelas y a obtener una aprobación del director de esa institución de que realmente es una persona que sabe controlar la ira. Si no, no los dejan salir, porque de esa forma se previene el delito. Porque ¿de qué sirve que una persona sea condenada a 10 años, 20 años, pero su problema de impulsividad no lo dejó, y aún adentro de la cárcel siguió cometiendo delitos, siguió siendo agresivo, siguió siendo antisocial? Cuando él salga va a ser otro problema, entonces no existió la rehabilitación para él. Por eso la importancia de estas instituciones que tratan con el anger, con la ira, y que son importantes que nosotros conozcamos para que las apliquemos desde pequeños, desde que notamos que en los pequeños se está desarrollando un problema de control de la ira. ¿Cómo se exterioriza la agresividad y cuál es su finalidad? La agresividad, entendida como una determinada reacción ante un estímulo que interpretamos como amenazantes, puede ser un comportamiento adaptativo, incluso necesario para la propia supervivencia. Muchos niños son agresivos porque
porque se sienten amenazados. ¿Y saben cuál es el primer lugar donde se sienten amenazados? Es en sus casas. Lo hemos detectado en los estudios de criminología. Los niños que son golpeados por sus padres, ellos golpean en la escuela a otros niños, porque es un miedo que ellos tienen todos los días de ser golpeados, y de esa forma exteriorizan ese miedo, sacando esa impulsividad con la agresividad. Y esta situación puede convertirse en problemática cuando hay explosiones indiscriminadas de ira y reacciones violentas, con sus consecuentes efectos negativos. Estos comportamientos afectan tanto a la persona que actúa en forma agresiva como a su entorno. Ustedes sí saben que un hermano impulsivo le está ocasionando una vida conflictiva a otro hermano, porque casi siempre un niño impulsivo se aprovecha del que no es impulsivo. Por eso es importante atender estas necesidades en los niños. La conducta agresiva pretende proteger los derechos, pensamientos, opiniones o emociones de la persona que la lleva a cabo. Eso es lo que él cree, pero lo hace de forma inapropiada y vulnera los derechos humanos de los demás y busca la dominación a través de la degradación de otras personas. Hay hermanos, estimados radioescuchas, que prefieren no ver a su familiar, no jugar con su familiar, alejarse de su familiar con tal de no soportarle sus arranques impulsivos. La agresividad siempre es un comportamiento violento, pero la forma en que se expresa no es necesariamente mediante actos físicos. También el lenguaje verbal y corporal deben tenerse en cuenta como comportamientos agresivos. Es importante observar si al comunicarnos, toma nota, las palabras que utilizamos, el tono de las mismas y los gestos empleados intimidan o generan en otras personas sentimientos de miedo, culpa o vergüenza. ¿Cuántos padres hay que controlan a sus hijos con una sola mirada? ¿Cuántos padres hay que controlan a sus hijos con sentimientos de miedo, de culpa o de vergüenza? Eso desarrolla en ese niño una agresividad que no la va a sacar físicamente ahorita. Pero si tú no detectas que tu forma de tratar a tu hijo tienes que cambiarla, estás alimentando y desarrollando en potencia a un niño impulsivo, a un adolescente impulsivo, a un adolescente impulsivo. Es necesario conocer los factores de riesgo de las conductas agresivas, así como los aspectos individuales, familiares y socioculturales, con el propósito de prevenir e intervenir, evitando daños personales, un mayor impacto social e implicaciones legales que tanta preocupación generan en nuestra sociedad. Me despido de ti, me despido de ustedes, estimada audiencia, esperando que con honestidad reconozcamos si nosotros estamos siendo impulsivos o si alrededor de nosotros está alguien que tiene ese problema, que está sufriendo con este problema, y estimulemos a cualquier persona y a nosotros mismos a tomar un tratamiento profesional si así lo necesitamos. Ha estado muy comentado en las redes sociales el caso que pasó en Uvalde, en Texas, como este joven de 18 años que tenía todos los factores de las características de una persona impulsiva. No estoy juzgando, lo quiero aclarar, estoy hablando de criminología, estoy hablando de los derechos humanos, estoy hablando de una nota que ha sido internacional y pública, y vemos que este joven tenía todos esos factores. Era antisocial, era una persona que era agresiva, sus primeras agresividades, como comentan, las empieza a sacar maltratando a los animales, y finalmente, como no fue una persona atendida, no lo sé, puede ser que esta persona desde menor empezó con esos problemas de impulsividad, pero por la falta de conocimiento de los padres, no lo detectaron, no lo atendieron, y vean el resultado, el triste resultado.
no es... Siento mucha tristeza por todos los niños que murieron, siento mucha tristeza por lo que está sufriendo esa madre, por lo que están sufriendo esos abuelos, pero eso nos lleva a nosotros a trabajar sobre la impulsividad, sobre nuestra impulsividad y sobre la impulsividad que se pueda estar desarrollando alrededor de nosotros. Y bueno, me despido de ustedes dándole las gracias por estar esta mañana con nosotros. Soy la abogada Lady Campos. Nuestro tema de hoy fue la criminología y la impulsividad. Espero haberles podido servir y nos vemos la próxima semana. Que tengan un excelente día, una bendecida semana. Hasta luego. Cuídense.